Hola, soy Santiago Tamus y comenzamos otro análisis del mercado de capitales argentino, del cual podemos, como muchos lo hacen, afirmar que está viviendo una verdadera primavera, una primavera financiera. Pero, ¿y qué pasará después? Primero vamos a focalizarnos en el índice Merval. El Merval, un canal ascendente desde marzo, varias veces lo hemos repetido, ha tocado lo que es el límite inferior recién sobre agosto de este canal ascendente, ampliado si lo queremos presentar, realmente ya sobre septiembre, cuando comienza lo que es el blanqueo de capitales. Las acciones argentinas tienen un desenvolvimiento bastante importante, comenzando ya sobre final de septiembre un ajuste que no la ha llevado hasta el límite inferior del canal ascendente y podríamos ver que puede llegar a recuperar este límite superior de la mitad del canal. Uno podría estar dividiendo a lo que es un canal más amplio en lo que es la mitad y ver cómo se ha comportado en algún momento, solamente en algún momento, como un techo, después ha resistido, no, después no el cursor, como un piso, y uno podría decir, está en el medio de o ascender o descender. Todo dependerá de las expectativas, los activos, lo que son las acciones argentinas han tenido un comportamiento que puede estar un poco disociado de lo que ha sido la evolución de los bonos argentinos. Es como que el dinero que entró en el blanqueo busca refugio en activos que sean más seguros, menos volátiles. Hay que considerar cuál es el perfil de la gente que ha blanqueado. Realmente el posicionamiento fue sobre activos que se consideran más seguros que los propios bonos del Tesoro de Argentina o los bonos provinciales, en su caso hablando de subsoberanos, que son las obligaciones negociables de empresas de gran porte argentino en lo que es un sector de exportación o lo que es vaca muerta. Estoy hablando de Vista, lo que es Pampa Energía, pero recientemente hasta algún banco, el Banco de Galicia, colocó obligaciones negociables y pudo endeudarse en dólares a una tasa que es una tasa imposible hoy para el Tesoro argentino. Entonces estamos viendo que el público está prefiriendo una parte de ese dinero que se blanquea, llevarlo a cuentas cera comitentes, o los que pueden hacerlo libremente lo llevan directamente a cuentas comitentes tradicionales, y lo que han hecho es suscribir obligaciones negociables de empresas exportadoras, empresas que tienen ya un ejercicio de colocación de obligaciones negociables y consiguen un fondeo interesante a un plazo de mediano plazo, en algunos casos, y con tasas que están por debajo del 10%. Hay que recordar que el riesgo país argentino paulatinamente ha estado disminuyendo, ha llegado ahora a un umbral de cerca de 1.100 puntos. Comienza el blanqueo con un nivel superior a los 1.700 puntos, entonces ha habido una suba importante de los bonos argentinos con una consecuente baja del riesgo país, pero mucho más ha sido la suba de las obligaciones negociables o los bopreales del Banco Central, que han tenido una suba importante en términos de disminución de precio y por lo tanto disminución de rentabilidad implícita para aquellos que compren ahora. Por supuesto que uno debe considerar que la rentabilidad de estos activos que pagan renta y amortización en distintos plazos depende del precio al cual uno compre. Entonces, cuanto más sube ese activo, menor es la rentabilidad que compra en ese momento. No afecta en nada la rentabilidad del que compró antes a un precio menor. Volviendo a lo que es acciones, tenemos algunas acciones como la del Banco Macro, que han tenido un comportamiento, si lo hemos anualizado, superior al 430%. Si vamos al mes, estamos hablando de ya sobre una fecha de último día de que se operó en el mercado argentino, fue el día 10 de octubre, entonces ahí estamos hablando de un cierre a esa fecha, acumulado un 12% en el mes, en la semana que fue corta un 4% y en el día de un 2,50%. El Banco Macro llegó a tener un nivel por debajo de los 8.000, no hace mucho tiempo atrás, lo podemos ver, y
ha tenido un ajuste en lo que fue su precio en forma importante, había llegado al nivel superior a los 9.000 a los 9.000 pesos en pesos. Tuvo este ajuste casi a los 8.000, estuvo por debajo de 8.000, tocó lo que es el límite inferior de un canal ascendente y ahora podemos estar viendo que está ascendiendo. El tema es que se está encontrando con un valor que es máximo, máximo histórico. El tema es, si vemos indicadores, por ejemplo, ha tenido un incremento del volumen en lo que son las últimas dos fechas, o sea que ha subido con incremento de volumen. Cuando había bajado con una suba de volumen respecto a los días anteriores. Y si vamos a indicadores técnicos, como el de divergencia-convergencia, que me gusta bastante mostrarlo porque tiene una coincidencia en lo que es la evolución de los precios de las acciones. Tiene que ver justamente con que se construye en base a la evolución del precio de las acciones, pero cuando uno ve que el promedio se acerca a la señal y lo está quebrando desde abajo hacia arriba, es una señal de suba. Esto se refleja en el grafiquito que estoy marcando acá, en donde el máximo valor rojo, si queremos ver lo que es la diferencia entre el promedio y la señal, ha llegado a su nivel máximo, se está reduciendo. Está bien, tuvo un día de suba otra vez, que es el día de esta baja que lo lleva a tocar el límite inferior del canal ascendente. Y después ha estado disminuyendo, llegando justo al día último en que hubo operatoria, en donde lo está alcanzando desde abajo. Si vemos, también coincidió que toda esta porción donde se iba generando esta pancita de color rojo cada vez mayor, era una posición de sobreventa, de acuerdo al indicador estocástico, el de fuerza relativa, RSI, índice de fuerza relativa, que estaba mostrando una posición de sobreventa, ¿sí? Cuando está por debajo de esta línea significa que está sobreventa, cuando está por acá arriba, por ejemplo acá o en toda esta porción, es que está en una posición de sobrecompra. Fíjense la coincidencia que acá, que está en posición de sobrecompra, el MAT estaba en esta posición verde, comienza a disminuir, mientras que está disminuyendo, deja la posición de sobrecompra para ir pasando o buscando un valor de sobreventa, o sea, bajando el valor del RSI, mientras se estaba dando esta baja en el precio. Obviamente que estos indicadores se están construyendo por la evolución del precio, no es al revés. Pero uno viendo la forma gráfica y sabiendo que parte del mercado, aunque uno opere por fundamentos, parte del mercado responde a lo que es análisis técnico, si sé que una parte del mercado está mirando esto y por eso va a vender, está complementándolo acá y lo está completando acá, a pesar de que me guste mucho tener Banco Macro en la cartera, puedo deshacerme de parte de las acciones porque le doy una rentabilidad adicional si tengo el timing, por supuesto. Esto es para aquel que tiene el timing para hacerlo, el tiempo para estar disponible operando en el mercado, de vender y volver a comprar acá. La diferencia puede ser un 3-4% menos costos de transacción, una rentabilidad adicional que se puede obtener sobre el activo. Por supuesto, para eso tengo que estar todos los días operando y buscando las oportunidades y siguiendo lo que es un análisis técnico. Acá veo lo mismo, llegué al límite superior de este canal ascendente que uno podía estar construyendo y acá, caer o reventar, era el máximo de la diferencia entre el promedio y la señal, está en una posición de sobrecompra y resulta que se hace toda esta baja desde los más de 9.000 pesos a un valor de 8.000. Ahí la diferencia desde arriba hacia abajo es cerca del 12,5%. Hay que ver si otra vez busca este movimiento hacia arriba. Lo que uno sabe es que los precios están altos en muchas acciones como el de estas. Acá tengo todo el riesgo país de Argentina metido dado que es sector financiero, pero termino de contar que hace una semana Banco de Galicia coloca deuda en obligaciones negociables y consigue ese fondeo en dólares a un mediano plazo. Entonces, el MAT se está acercando a una señal de compra. El RSI asciende desde una señal de sobreventa. Es para considerar, uno solo muestra esta información, explica cómo funcionan los indicadores, la decisión de comprar o vender estará en cada uno. Me voy a otra acción. Ya no estoy hablando de bancos, riesgos país puro, pero sí una empresa que es mixta, que generalmente uno dice YPF, como está controlada por el gobierno, no la tengo en consideración. Un desempeño mucho más pobre a nivel anual respecto a lo que fue
el banco macro que recién mostraba, una suba del 147%, en el mes casi neutra, en la semana 3,62, el último día el 1%. ¿Qué tiene YPF haber conseguido, por lo que se difunden de noticias? Alguien que puede ocuparse de la inversión, complementando lo necesario para poder realizar la exportación de gas, ahora comprimido en forma de barcos. Por lo menos lo que son los rumores en el mercado, no hay un acuerdo todavía que alguien haya firmado, que se haya publicado, pero vemos una empresa que, a diferencia de lo que habíamos mostrado antes, estaba en un canal descendente. En el largo plazo, uno puede graficar un canal ascendente. También podría estar duplicando esta línea azul hacia arriba y podríamos decir que tenía un techo por acá arriba también de este canal. El tema es que YPF tuvo este rebote que la hizo salir del canal. Esto es lo que me hace llamar la atención, al mismo tiempo un incremento del volumen alcista. Esto es la suba de YPF. Desde el punto de vista práctico, es una empresa con precios regulados, es una empresa sí que logra también financiamiento, colocó ON y consiguió financiamiento. Si consigue asociarse como una empresa como Shell para poder avanzar en el negocio del gas licuado, puede ser una muy buena noticia, sobre todo también si es que el Estado argentino se desprende de parte más de las acciones que tiene. Veremos qué es lo que sucede, pero vale la pena mostrar qué ha pasado con esta acción, sobre todo por la gran baja que había tenido en lo que es su precio. Estamos hablando de un precio que había estado en 32.000 y de ahí en más. Respondiendo sí a una suba muy importante, venía de los 20 menos de 24.000, se había ido a este valor en un periodo muy corto de tiempo. Estamos hablando entre agosto y septiembre. Fue un mes extraordinario para YPF y de ahí en más perdió casi todo el recorrido. La forma, algunos dicen sí, es una forma de confirmación o no. Puede estar viendo, forzándolo un poco, que esto sea un hombro, una cabeza y un hombro. Veremos qué es lo que sucede. Uno podría decir por análisis técnico que puede estar buscando llegar a este límite superior. Todo depende de expectativas, buenas noticias, que el precio del petróleo no se desplome y si sigue subiendo será mejor para la empresa. Lástima que si sigue subiendo tiene que ver con algún tipo de conflicto bélico que se recrudezca en Medio Oriente, pero si volvemos a lo que es YPF, eh, creo que la mayor noticia es poderse financiar en obligaciones negociables, cosa que lo está haciendo, y al mismo tiempo conseguir un socio que aporte capital en un periodo largo de tiempo para poder avanzar en ese negocio que es el de compresión de gas y otras inversiones que sean necesarias para poder avanzar en lo que es la distribución en la red de gas a lo largo de Argentina, incluso exportaciones por red, y también en lo que sería un gas, en lo que sería exportación por barco. Sobre YPF, ahí viene lo mismo que había explicado para el Banco Macro, ya se puso positivo lo que es el MAT y abandonó una posición de sobreventa prolongada que la acompañó durante toda esta baja que hemos mostrado para ahora estar en esta posición de compra de acuerdo al índice de convergencia-divergencia y por otro lado por el de fuerza relativa, está en un franco camino de ascenso. Veremos si es que acá aumenta este valor positivo y al mismo tiempo llegamos a la posición de sobrecompra. Esto tendría que ser acompañado por una suba en el precio. ¿Mm? Vamos a otro mercado, el de las empresas chinas, las cuales hicimos videos. Uno diciendo que era la oportunidad, otro que podía faltar estímulo, el problema de los retardos, video anterior donde hablaba de los retardos de la política monetaria y que la política fiscal quizás era un poco corta. Bueno, el mercado coincide en esa visión. Por lo tanto, una empresa como JD, que sabemos que es una empresa de venta de productos online en China, había tenido una suba cerca de un 50%.
57% en el mes, pero con un ajuste semanal de cerca de un 7%. Si vemos desde acá abajo, si fue una suba extraordinaria, hoy todos los indicadores mostrarían baja. La parte que se puede poner interesante es el hecho de que es una baja con una reducción de volumen. Entonces, con una baja con reducción de volumen, podemos ver si esa baja difícilmente lo debiera llevar a un valor inicial desde donde partió de 8.000 o 7.000. Sino ahí estaría retomando lo que es un canal bajista que tenía esta acción. Quebró todos los límites superiores, subió en forma extraordinaria. Es lógico que haya un overshooting, una sobrereacción del mercado. Cuanto menos confíe el mercado en que este estímulo fiscal, sobre todo de la política del Politburó chino, tenga en estos primeros meses un efecto positivo, sí va a tener la política monetaria, entonces más justificaría un ajuste en el precio de esta acción. Si quiebra, y lo veremos en el funcionamiento de estos días, este límite inferior, la empresa JD podría estar buscando un límite más abajo lo vemos acá este valor que está más cerca de los 11.000 puntos. Pensar que esta empresa llegó a los 15.000, o sea que sería una baja importante y aquellos que se quedaron comprados acá están teniendo una pérdida de 2/3 del capital que han invertido. Las empresas chinas tienen ese problema. Rápidas subas, rápidas bajas no son para tener en stock. Salvo que uno, bueno, tenga la confianza de la economía china y diga, "Ah, compro y me quedo con ellas, comprando las baratas". Y eso era en esta posición. Ahora, perderme la oportunidad de vender en 15.000, 14.000, incluso no me di cuenta, todavía las tengo, me quedó un resabio en una cuenta comitente. Debería ver si es que confío en que vuelva a superar este valor y si vaya a valores máximos o es el momento de materializar ganancias, aunque se hayan reducido respecto al anterior, y mirar otros activos que tengan un comportamiento con mejores fundamentos. Ahí aparece Nvidia, empresa que es más que interesante para tenerla. Hubo una partición de acciones hace meses atrás, eso hace que el gráfico quede muy distorsionado. Tengo que tomar los últimos meses porque los anteriores quedan a un valor 10 veces superior. Después de esa partición tuvo una suba de valor. Este gráfico es casi desde la partición en adelante del número de acciones. Quiere decir que si las empresas valían 30, se convirtieron en 10 acciones de 3. Eso fue la partición de esta empresa. Se hacía muy cara y eso hace que pocos jugadores puedan comprar de a una acción. Ahora es una acción donde, por ejemplo, en lo que es el CDR, el valor está en los 6.800 pesos aproximadamente. Sino cada CDR de esta empresa antes de julio estaba en 68.000 pesos. Entonces se hacía un producto caro para poder invertir. Sí, para los grandes jugadores, para el inversor minoritario, o invertía cerca de 70.000 pesos en la acción de Nvidia o no podía invertir en ella. E incluso, si nos fijamos, esta empresa llegó en julio, final de julio, a lo que es, digo final de julio, mitad de julio, a lo que es un máximo de un valor cercano cercano a los 7.500, 7.900 aproximadamente, disculpen, 7.900, y de ahí comenzó a descender. Este canal descendente pareciera haber sido abandonado hace pocos días atrás y eso hizo que comience a construirse un canal ascendente. Veremos cómo sigue, si uno dijera por fundamento, si uno espera un avance mayor todavía de lo que es inteligencia artificial, un avance global de la inteligencia artificial, sabiendo que esta gente genera las palas para poder hacerlo. Entonces es una empresa que por fundamentos uno puede tenerlo. El tema es, de acuerdo a los resultados financieros que presenta la empresa, cuál es el número de años que requiero de dividendos para poder recuperar la acción, y ahí puedo tener una dificultad. Se está en una posición de sobrecompra, en un canal alcista. Uno puede estar mirando el día a día para buscar una oportunidad, si le interesa a la empresa por fundamentos, de comprarla barata y no justo cuando está en el límite superior del canal ascendente. Pero es una empresa que, si uno tuviera que elegir desde el punto de vista particular de uno, obviamente cada uno toma su decisión,
Si gané con las empresas chinas, pude haber desarmado posiciones e irme a empresas con mejores fundamentos, como esta empresa, pensando en que las tasas de interés bajistas a nivel global pueden hacer combinar una recuperación a nivel global de muchas economías y al mismo tiempo un mayor auge de la inteligencia artificial por su uso práctico en lo que es customer service, lo que es el desarrollo de aplicaciones de atención al cliente en muchos casos y todos los usos que le podemos dar a este tipo de, llamémoslo, avance tecnológico de implementación para algunos dudosos, para otros estamos en un mundo en donde Elon Musk presenta robots humanoides desde la empresa Tesla, así como autos que van a permitir funcionar como taxis y que no van a tener conductor. Entonces, ahí es donde necesito de este tipo de empresas productoras de la base, la infraestructura, llamémoslo, de las palas, para poder generar esos avances, ¿sí? Entonces, por fundamentos, es una empresa espectacular para posicionarse. Hay que ver el precio más conveniente para poder realizarlo. ¿Mm? Si nos vamos a Argentina otra vez y a lo que más invierte, títulos de deuda del Tesoro argentino, vemos que la primavera financiera está demostrada acá. Agosto, AE, el E38, un bono largo, estaba en un valor de, si lo llevamos a dólares, no valía 40 y algo de centavos. Hoy me estoy llevando a estos bonos con más de 55 centavos, depende cada uno de los precios, estoy globalizando, estoy llevando un promedio de bonos que sean largos. La tasa todavía está cerca del 16%, estos bonos están mandando el 20%, 18, 19%, entonces han tenido una suba de precios que queda descripta en lo que es este gráfico. Sí puede ser que tengan algún ajuste, uno dice desarmo posición de estos bonos porque van a bajar de precio y resulta que bajan un par de horas y otra vez entran órdenes compradores, los dejan arriba en pesos, uno dice vendí barato pensando en que como está en este límite superior del canal, estos bonos tendrían que estar bajando a un valor de 600. Si hablo de la E38, gráficamente digo, este es un canal ascendente. Bueno, este bono tendría que estar llegando, si fuera rápida la baja, a un valor por debajo de los 650 pesos, de un valor que está en los 660, da una diferencia de un 2% que en grandes volúmenes, por supuesto, esto es en grandes volúmenes de operación, puede hacer ese 1 o 2% una diferencia importante en valores absolutos. Uno mira el 2% en valores relativos y dice, es poco, en valores absolutos todo depende de cuánto es la operación. Acá es donde se están operando sumas de miles de millones de pesos en total durante lo que es el día. Y las órdenes pueden ser de varios millones cada una y el 1% o el 2% ahí es donde empieza a ser más lucrativo en términos de valores absolutos, por supuesto. Es un bono que tuvo acumulado una suba del 167%, o sea que tuvo mejor desempeño que YPF, por ejemplo. Si lo tomo en un mes, en el último mes, más de un 10%, hay que entender que este bono paga dólares. O sea, lo compro en pesos, puedo transformarlo en dólares, o sea que acá tengo una dificultad. La baja del dólar acumulado en los últimos 3 meses del 14% puede hacer que un bono de este tipo, que haya tenido una suba del 15 o 20% en estos meses, parece que quedó neutro. Ahora, yo vendo ese bono, me quedo con los dólares, cruzo la frontera de Argentina y me gané el 15%. ¿Mm? Bajó el dólar, subieron los precios en Argentina, este bono parece que no fue buen negocio. Salgo de la frontera de Argentina con esos dólares y tengo un 15% más. Ahí está la ganancia realmente que han demostrado este tipo de activos y por eso están elegidos, son recomendados por muchos asesores financieros en lo que es el colocar el dinero desde las distintas ALICs o los bancos que operan como tales, para canalizar dinero del blanqueo o de inversores que quizás terminado el blanqueo, comience el efecto imitación, como si fuera un FOMO los bonos argentinos
O sea, la sensación de perderme algo y estén ingresando gente que tiene dinero en blanco, que no participó en el blanqueo y que también está en el mercado porque ha sido muy buen negocio frente a lo que ha sido la baja del poder adquisitivo de los dólares que uno tiene acumulado. Una tasa del 16%, si uno confía que Argentina va a pagar, está perfecto. Ojo, esto es un bono largo, pero bueno, tiene esa rentabilidad porque es un bono largo justamente. Me voy a la comparación de cambio de ley. La E38 es ley argentina, este es ley norteamericana. Baja la tasa a un 14,99%, lo cual realmente hace más atractivo incluso este bono, por si digo, cambio ley argentina por ley norteamericana por medio punto, un punto de rentabilidad anual, me quedo con ley Nueva York. Si veo el gráfico, este bono ha tenido una suba también tan importante o más que la anterior. Si vemos baja de precios, tienen que ver con pagos de cupones que han realizado, pero de ahí en más estamos sí en un límite superior y fíjense la baja del volumen. Acá esto puede ser que haya un ajuste en el precio de este bono, lo veremos. Acá está describiendo la baja del último día hábil del 0,5%. Es un bono con una suba del 135%. En el mes del 9,98 habla de casi un poquito más del 10% para la de 38, o sea que vemos que se mueven de forma paralela. El volumen fue menor en este bono que en la de 38, o sea que uno puede estar suponiendo que el inversor no está haciendo tanta distensión de ley, sino que lo atrae ese 1% más al mismo plazo, el mismo emisor, mismo plazo, la misma moneda, solo que las leyes son diferentes, ¿sí? Es más marcado acá que esto en este límite superior. Veremos el lunes si hace un rebote importante o no, cómo se mantiene, o incluso si llega a quebrar este límite superior en el canal ascendente. El mercado lo mostrará durante el día lunes. Otro interesante, más corto, con más suba acumulada en el año, el AR35. Estoy hablando de 3 años menos, ley argentina, valor 632, tasa implícita 14,72, 3 años menos de vencimiento, una tasa que está un poquito más de un 1% por debajo de la E38. Sí quebró el límite superior del canal ascendente, lo que decía, hay que ver si pasa eso o no con los bonos al 38, en este caso al 35 sí, uno puede estar esperando a ver si rebota, volviendo hacia este límite superior del canal ascendente. ¿Por qué? Porque si era un techo, ahora tendría que ser un piso. Vemos si opera sobre el piso. Si opera bien como piso, esto potencialmente podría ir a este límite de acá arriba. Pero significaría una baja de la tasa implícita a valores cerca de un 11%, 10%, solamente entendible si nuestro riesgo país quiebra los 1.000 puntos. Ahí vamos a estar en algarabía generalizada, los medios hablando del furor de los bonos argentinos, sino es que ya lo hablan, de primavera que se va a extender a un verano financiero. Siempre hay cómo explicar lo que pasó. Acá estamos mirando lo que pasó y lo que puede pasar. Y ahí es donde vemos que hay activos argentinos que están dando una rentabilidad que no es encontrable tan fácil a nivel global, y eso también ha hecho que muchos medios internacionales presten atención y bancos de inversión a algo de que no se tiene en cuenta, que era la deuda argentina. Nosotros estamos fuera de lo que es el mercado de financiamiento. Todo esto ha sido evolución por el blanqueo argentino, la confianza en el superávit fiscal de Milei, si lo pueden mantener o no, si se consiguió el veto y esto, mantener el veto, logrando ese tercio que impedía que sea reafirmado por Cámara de Diputados durante la semana pasada. Y bueno, y todo eso es lo que ha implicado esta evolución en los bonos. Este AR35, tengo que considerar esto: máximo valor de la diferencia entre el promedio y la señal en el indicador de convergencia-divergencia, el MAC. MAC sería MACD para buscarlo, y en el RSI estoy en una posición de sobrecompra total. Sería lógico que ahora tenga un ajuste. La duda que uno tiene es si ese ajuste se da, si va a rebotar donde estoy poniendo el cursor en el límite superior de este mitad del canal ascendente. ¿Por qué mitad? Porque uno hace el canal ascendente y después grafica
en la misma distancia, a la misma altura hacia arriba. No es que es todo un solo canal, sino que era este, pero al sobrepasarlo, lo lógico es, lo que dice el análisis técnico es que debiera estar buscando este límite superior. Ahora, vemos que este activo tuvo una baja técnica y acá viene justo esta coincidencia de donde dice originar esta línea y tiene que ver con el límite inferior de un canal anterior antes del pago que realizó este bono sobre el mes de agosto. ¿Mm? Si me voy todavía a menos plazo, voy a la L30. Bonos, sí, con mucho más volumen que los bonos anteriores. Si me fijo, el L35 estaba acá en un 6.000, el GD38 en 4.500, el AE38 en 7.600. Me voy al AL30 y acá estoy hablando de 77.000. ¿Mm? O sea que todos los otros bonos no llegan a ser el 20% del volumen de este bono. ¿Mm? Para ubicarnos lo que es importancia para el mercado. Y acá tengo un bono que ha tenido un quiebre en lo que puede ser, si uno quiere forzarlo, quizás algún tipo de canal ascendente que lo ha quebrado el otro día. En la semana bajó el 0,68. Sobre todo la baja tiene que ver con el último día, una baja del 1,40, pero porque es un bono que ha subido el 210%. Si hablo de conceptos relativos, de situaciones relativas, tengo bonos que subieron el 140% y este subió el 209%, casi el 210%. Sin embargo, tiene una tasa implícita del 19%. Hay que considerar cuándo termina el gobierno de Milei, cuándo viene otro gobierno, cómo son los pagos, distintas cuestiones que hacen más atractivo, ¿no? Para cada uno lo que es cada uno de estos instrumentos, ¿sí? Uno está haciendo la muestra, tiene una tasa implícita que lo hace muy interesante. Hay mucho mercado operando acá. Se utiliza para hacer compra de dólar MEP, tiene mucho volumen, eso es implícito. Hay que ver cuánto de ese volumen que se realiza es para tener tenencia o no. Si uno se lo tuviera que elegir como tenencia, dije que me puedo comprar un bono que me da casi el 19% en dólares. Me lo quedo en términos relativos, está barato a los que tienen más duration, los que son más largos. ¿Mm? Vamos a otro tipo de deuda, o sea, otro perfil de deudor, Poprial, Serie 3, Poprial 2026. Y acá me estoy encontrando con un bono que paga el 10%, o sea, subió tanto de precio implícitamente que me está dando el 10% en dólares. ¿Mm? En los indicadores pareciera que está en una posición de venta. Tuvo todo un canal ascendente importante, como dije antes, se puede duplicar y chocó en el límite superior de otro canal que se había formado y comenzó a tomar el canal original y ahora pareciera haberlo quebrado. Veremos cómo sigue el mercado. Está con una tasa implícita, es el que es súper recomendado por muchas ALICs para posicionar dinero del blanqueo, es deuda de diferente al ser no ser deuda del tesoro, la tasa implícita es muy barata en dólares en comparación con los otros, pero bueno, estoy hablando de que el perfil, el deudor de este bono es diferente de los otros que he mostrado. Y eso quizás para muchos justifique esta diferencia de tasa de interés. Pero entre una L30 que da casi el 19%, el BOPREAL 2026 que da el 10%, está el hecho de que sí o sí esto se paga durante la gestión Milei y en el otro caso tengo que esperar a una segunda gestión Milei o de quien venga. ¿Mm? Sí, puedo estar describiendo, volviendo acá, que se ha quebrado este límite inferior de este canal ascendente. Muchas veces hemos mostrado gráficos, incluso en esta presentación, en donde haber quebrado este límite inferior no significa que no lo vaya a recuperar, porque en definitiva son precios de cierre que hay que ver con qué volumen se realizó ese último precio. Muchas veces uno operando todos los días lo que ve es que en los cierres hay una última operación minúscula en lo que es volumen
que fija precio y adecúa un indicador a un cierto valor o genera una diferencia en un gráfico que no coincide con lo que operó durante todo el día. ¿Mm? Otro tipo de bono, acá ajustando por ser, y acá viene un tema, los datos de inflación que presentó el INDEC realmente, estamos hablando de Ministerio de Economía Argentina, con un objetivo de baja de la inflación, se consiguió el 3,5%, incluso las expectativas eran 3,6%, se quebró ese valor un poquito hacia abajo. Y estos bonos pagan tasa de interés, o sea que tengo que considerar que pagan, disculpe, pagan tasa de interés, pero con inflación. Son bonos que pagan ser. Entonces, pueden tener un ajuste de acuerdo a las expectativas de menor inflación hacia el futuro. Si vemos el canal que tuvo fue alcista, como la mayoría de la deuda del Tesoro argentino, solo que ahora podemos ver si que puede haber algún ajuste, dado que lo que va a pagar a futuro, que es ser, puede no tener el aumento que se esperaba si es que efectivamente se incrementan las expectativas de reducción de la inflación. Ahí depende de cada uno. Si yo pienso que fracasa el plan económico, va a haber más inflación. Tengo que apuntalarme la posición de estos bonos si hay algún ajuste. Sigo o no, se acabó en serio la inflación el año que viene es el 25%, me va a parecer que este bono quedó caro. ¿Mm? Otro tipo de deuda, las LECAPs. Veo muchas opciones de títulos que están por encima de la línea, igual las tasas, estas letras de capitalización, están dando tasas de menos del 4%. ¿Sí? Con un vencimiento, sí, de encima de los 200 días. Es para un público particular que puede estar invirtiendo en este tipo de títulos, lo podemos hacer una cuenta comitente. Es menos atractivo que otras opciones. Acá aparece, por ejemplo, la deuda subsoberana de la provincia de Buenos Aires, un título que hemos mostrado varias veces, que ha tenido un ajuste ahora de precio justo el último día, pero tiene que ver con esto, con que pagó el servicio, está pagando el servicio y hizo el corte de cupón. Por lo tanto, como es un operando a 24 horas y el próximo día hábil es el día 14, el último día hábil que fue el jueves, sí, el próximo día hábil es el 14, ahí va a ser el pago. El jueves hizo el corte de cupón y comenzó operando a un valor que fue de 0,995 cuando estaba en 1,10 aproximadamente el día anterior. No es que se perdió el dinero, va a aparecer en las cuentas comitentes, eso depende de cada uno, de la SALIC con la cual se trabaje. Hay bancos que para el mediodía están haciendo el pago, otros lo hacen al final del día y hay Alix a la cual hay que mandar un email o preguntarle, che, ¿cuándo hacen el pago? Después de 48 horas, ¿no? Todo depende cada uno su sistema de información que tiene. Lo lógico, porque así es como se hace el pago, que para el mediodía del día 14 el dinero tendría que estar disponible. Si alguien tiene este título de Provincia de Buenos Aires, PBA 25, y ve que durante el día lunes no le hace pago, sería cuestión ya sobre el martes de hacer el reclamo para que le hagan la acreditación de lo que dice acá. 10,5 centavos por cada uno de los bonitos, o sea, un poco más del 10% del dinero que tiene invertido. O sea, si alguien tiene 1 millón de pesos, va a tener una acreditación de 105.000 pesos en su cuenta. Y si vende los bonos a precio de mercado, se va a encontrar que tuvo una suba del 1,5%, o sea que no va a tener exactamente 900.000 pesos, sino que va a tener el pago y al mismo tiempo ya eso se ha convertido en una suma un poco mayor de dinero durante el día, durante el mismo día jueves, que hubo una suba del 1,51 y veremos cómo opera la reinversión de los flujos libres que quedaron, si hay más posicionamiento o no del dinero que quedó libre en el propio bono. Generalmente lo que hace es esto, corta, se produce durante algunos días una baja y después comienza a recuperar y empieza todo este sendero hasta el próximo corte, que va a ser dentro de 3 meses. ¿Mm? La tasa que quedó al día viernes, al día jueves, quedó en el 53%. Día a día que vaya avanzando, nos vamos a encontrar que si no sube el precio, esta tasa de interés va a ir subiendo. ¿Qué pasa?
tengo un bono que lo que queda por delante son muy pocos pagos. Son muy pocos pagos, queda el de comienzo de enero y después el que sería de marzo, y después está terminando. ¿Mm? Discúlpeme, enero va a estar pagando febrero, marzo, el comienzo de abril, disculpen, y ahí es donde va a pagar el 100% del capital al mismo tiempo. Entonces, en la cuentita implícita de tasa de interés está eso, el pago de otra vez serán 10, todo depende de la tasa de interés porque acá estamos pagando tasa dólar. Si la tasa bajara, el pago va a ser un poco menor. Si no, vale que va a ser 10 y medio o 11. Todo depende de cómo sube la tasa de interés y va a pagar de golpe el capital al último momento. ¿Sí? Es un bono que funcionó bien durante años. Hay que buscar con qué reemplazarlo. Así ha pasado con el PR3 en su momento, con el PR15. Ahora está el PR17 que es muy interesante, el Tesoro, paga hacer. Hay distintos bonos que no tienen tantos volúmenes. Este es un bono de muy poco volumen, pero son buenos pagadores. Provincia de Buenos Aires no tiene otro idéntico, otro con este perfil para poder estar suplantándolo. Veremos en la gestión actual si tienen un expertise financiero para generarse una fuente de financiamiento con estas características que tuvo una buena recepción en el mercado y ha funcionado mientras que duró. Veremos cómo sigue a futuro. Vamos a ver algo más estructural, porque digo, cómo sigue a futuro y acá viene justamente la ligazón. ¿Cómo sigue a futuro, por ejemplo, de las tasas en el mercado argentino? Y eso tiene que ver con el tipo de cambio y tiene que ver con la competitividad. ¿Y con qué nos encontramos? Por ejemplo, un indicador disponible del otro lado del charco. Un estudio que realizó una universidad de la ciudad de Salto y que hizo esa comparación entre lo que es Salto, Uruguay, con Concordia y cómo estaba el tipo de cambio bilateral, llamémoslo. El tipo de cambio argentino a menos de 1.200 por dólar, el tipo de cambio en Uruguay a cerca de 41 pesos uruguayos por dólar. Y lo que se están encontrando, lo que se han encontrado es que la diferencia de precios de una canasta en el mercado uruguayo o en el mercado argentino está solamente en un 47%. Llegó a estar en algún momento en valores del 180%. Eso disminuyó cuando el dólar acá estuvo más alto, llegando a un máximo de cerca de 1.500 en lo que era mercado financiero y blue, había subido al 81%, pero ahora con lo que fue la baja del dólar, bajamos a este nivel del 47%, que cobra importancia. Es decir, bueno, se está trazando el tipo de cambio, se está abaratando en Uruguay. Uruguay hoy está el precio en el supermercado, en lugares caros, igual o más barato que el mercado argentino. La nafta sí, está más cara. 78 pesos uruguayos contra los 1.500 pesos argentinos, 1.400. Si voy a la super, más barato, no tan grande es la baja de la super en Uruguay, es mucho más barata en el mercado argentino. Pero si vamos a lo que es el consumo global, hoy una cena en Uruguay está al mismo precio, un poco más caro, comparable con una cena en el mercado argentino y el mercado están al mismo precio. ¿Vivimos eso en otros momentos? Sí, con diferencias muy pequeñas. Acá viene el tema. Gobierno de Macri. Gobierno de Macri, tuvimos niveles de en el 2019. Antes incluso tuvimos en diferencias del 15, del 20% e incluso menos. Uno diría, entonces después vamos a pasar esta situación. No necesariamente. El tema es cómo hace Argentina. Porque si estamos hablando de esta economía comparándonos, es de las más caras de la región. Entonces estamos teniendo un diferencial de precios bilateral con Uruguay relativamente menor a lo que teníamos muchos años atrás. Estamos yéndonos hasta el 2019 para encontrar una situación parecida a esta. Y que si siguen aumentando los precios en Argentina, aunque sea el 3,5%, pero el aumento del tipo de cambio, en vez de ser del 2 ahora plantean que va a ser de menos, este valor va a ir bajando. Se nos va a hacer muy barato el mundo, Uruguay, pero mucho más Brasil, mucho más otras economías, y hay que ver si la cuenta corriente de Argentina aguanta. ¿Quién nos va a financiar? ¿Cómo vamos a hacer para poder afrontar
sin generar o sea, con una ampliación de importaciones sin generar un industricidio. Productividad es la solución y por eso requerimos de inversión, incentivos para invertir. Veremos cómo se avanza. Pero es un tema interesante para poder estar definiendo incluso el futuro de los activos financieros argentinos. Bueno, esto es una posición y un análisis personal, por supuesto, cada uno tiene su visión. Cada uno puede estar comunicándose por email, santiagotamoso@gmail.com, la página web del consultor financiero en el espacio de contacto, y si no, por debajo de este video, y disculpa si me demoro en algún caso para responder algún tipo de mensaje o comentario en alguno de los medios que uno dice que están disponibles para poder contactarnos. Bueno, un gusto, nos vemos en otro video. Hasta luego.